Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, necesitamos que tu palabra, Señor, se revele en nuestras vidas. Padre, es un milagro cuando entendemos tu palabra, porque tu palabra transforma nuestra mente, tu palabra transforma nuestro corazón, Señor. Tu palabra nos lleva a un cambio de vida, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo golpee profundamente nuestro ser en este día y te puedas revelar, Señor. Que no, Señor amado, que no nos salgamos, Señor amado, sin entender lo que tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Señor, te necesitamos, Señor, te necesitamos en medio nuestro, porque tu presencia hace la diferencia. Señor, es tu presencia, es tu Espíritu Santo en medio nuestro que nos habla a través de esta preciosa palabra, la profeta mayor que es la Biblia. Señor, gracias. Revélate, Señor, te amamos y queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a este libro, el libro de Gálatas, como he dicho, disculpe, la carta, porque es una carta, no es un libro, la epístola de los Gálatas, nos damos cuenta que hay un problema. Pablo está preocupado y está un poco molesto. ¿Por qué? Porque hay un grupo de gente que decía que para ser un verdadero discípulo de Jesús había que seguir las reglas del judaísmo. Entonces la iglesia en Galacia no estaba siguiendo las reglas del judaísmo, porque Pablo lo estaba guiando y Pablo lo estaba llevando en un evangelio de libertad. Pero esta gente judaizante se enteró y fue a visitar la iglesia de Galacia, y fue para allá y empezó a insistir que tenían que seguir las reglas del judaísmo, que tenían que circuncidarse los hombres. Inclusive Pablo, si ustedes revisan, Pablo le dice: me encantaría que se mutilaran, no, me gustaría que se mutilaran estos que están puro pervirtiendo la iglesia. Entonces Pablo habla duro, estaba molesto, y la gente se ve con este dilema. ¿Qué es lo que estaban diciendo? No, hay que seguir las reglas del judaísmo, porque el que no sigue las reglas, lo otro se va a transformar en un libertinaje. Entonces estaba como que la iglesia estaba entre dos caminos. El decir, soy salvo en Cristo Jesús y ya tengo mi pasaje al cielo, entonces vivo como yo quiera. O la otra era, confía en tus méritos, confía en tu esfuerzo, que era lo que estaba marcando el judaísmo. Entonces Pablo dice que no era ni uno ni lo otro. Entonces vamos a entrar a este pasaje para ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar con respecto a nosotros, cómo vivir nuestro servicio al Señor. Y vamos a abordar primero la primera parte del versículo 13. Dice: llamados a libertad y no a libertinaje. Dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados para ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? A través de Cristo conseguimos libertad, mucha libertad, mucha libertad. Entonces de repente podríamos decir, aquí no está hablando sobre la libertad de la ira de Dios. Sí, es verdad, somos libres de la ira de Dios, pero Pablo no está queriendo decir eso. Podríamos hablar que es de la libertad que nos da con respecto a las maniobras de Satanás, porque cuando no teníamos a Dios en nuestra vida, hacíamos lo que el diablo quería. Pero no está hablando de esa libertad. Podríamos estar hablando de la libertad de nuestras conciencias pecadoras, pero no está hablando de esa libertad. Cuando está hablando de la libertad aquí, Pablo está hablando de la libertad de la ley. Y hace ese énfasis, que había una libertad que Cristo había logrado a través de cumplir la ley.
cumplir la ley de Dios. Cristo Jesús cumplió la ley, fue el único que pudo cumplir la ley. Entonces, cuando estos judaizantes están diciendo, háganse nuevamente judíos o tomen y hagan estos rituales, están diciendo, el sacrificio de Cristo no es suficiente. Hay que agregarle algo más al sacrificio de Cristo. Hay que agregarle otra cosa más y son méritos personales. Y mientras mejor fuera su comportamiento, mejor iba a ser tú. El problema es que eso lo iba a arrastrar a sacar su fe en Jesús. Porque la salvación es 100% por la fe. Entonces Pablo entiende eso. Pablo tenía muchos méritos. Por favor, vamos a ver un pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 3. Pablo tenía muchos méritos delante de los judíos. Y él dice, yo tengo muchos méritos delante de los judíos. Yo hice muchas cosas, yo soy destacado en medio de los judíos. Filipenses capítulo 3. Versículo 4. Filipenses 3, versículo 4. Dice Pablo, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero que mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Hermanos, de repente nosotros nos creemos que somos muy buenos. Y hay hermanos buenos, yo conozco muy buenas personas dentro de la iglesia, hay gente que me agrada mucho y que respeto, y hay gente que admiro. Pero tengo que ser sincero, delante de Dios somos pecadores. Como decía un escritor que me gusta a mí, somos santos pecadores. Hemos sido lavados por Cristo Jesús a través de su sangre, el sacrificio de Cristo Jesús. Y hemos sido salvados por Cristo Jesús. Hemos sido puestos en un lugar de privilegio. Dice la Biblia que estamos puestos con Jesús, estamos sentados con Jesús en lugares celestiales porque estamos unidos a Jesús. Pero ¿saben qué? Nosotros no podemos apoyarnos en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento no es el que nos salva. Nuestro comportamiento no es el que nos da mérito. Nuestro comportamiento no es el que agrega algo al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es 100% válido. Y nosotros lo tomamos 100% por la fe. Entonces, cuando estaban estos judaizantes, estaban haciendo un bando. ¿Cuál era el bando? El bando de los que se portaban mejor, entre comillas. El bando de los, se podría decir, como de los que tenían más mérito. El bando de los que seguían más la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Estaban confiando en su justicia. Cuando yo deposito mi fe en mi justicia, yo saco mi fe en Jesús. Cuando yo deposito la fe en mi comportamiento, en lo que yo hago, y deposito mi fe en cómo mi proceder, yo saco la fe en Jesús. Y el problema no es tan solo eso, que cuando alguien está equivocado, ¿qué pasa con los ciegos? Quiere guiar a otros ciegos. Entonces pasa que nosotros empezamos a apuntar con el dedo a los demás y le empezamos a decir, esto no tienes que hacer, tienes que comportarte de esta manera, esto es ser cristiano, esto. Era tal la enseñanza de repente que nos enseñan con respecto al comportamiento, que a veces nos sentimos tan pecadores que no queremos buscar a Dios, porque sentimos acusación sobre acusación. Nosotros tenemos que buscar a Dios porque Dios es el que quiere amarnos. Entonces Pablo se encuentra con estos dos grupos, pero ¿saben cuál fue el problema? Que no estaba solamente el grupo de los judaizantes, sino también estaba el grupo de los que decían, ya tenemos la salvación en Cristo,
En Cristo Jesús somos libres, entonces hagamos lo que se nos plazca. Siempre el hombre va a los extremos y siempre tiende a banderizarse por una postura. Más adelante vamos a ver que en Corintios se encuentra con un problema parecido. Se encuentra un problema que se forman bandos, los más santos, entre comillas, o los más espirituales, o los que tienen más testimonio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Está diciendo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el ser cristiano no es para dar rienda suelta. Ustedes son libres, pero son libres de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es alguien que nos acusa. ¿Para qué? Para guiarnos a Dios. La ley estaba puesta como un faro. ¿Y ese faro qué nos iba a mostrar? Que somos pecadores. Iba a alumbrar nuestra vida y nos iba a decir, mírate delante de Dios como eres. El faro de la ley te muestra como un pecador. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, ¿a quién tenemos que ir? A Dios. Pablo dice, inclusive la ley me mató, porque vino la muerte a través de la ley. Pero esa luz que alumbra nuestra vida, la alumbra para apuntar a Cristo. Pero dice, ustedes son libres de la ley. Entonces la ley ya no tiene poder sobre ustedes. Pero esa libertad que ustedes gozan no es para hacer lo que a ustedes se les plazca. Entonces no es para andar en desenfreno. Eso es lo que le está diciendo Pablo. No se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Porque sigue la duda. ¿Cómo vivo mi cristianismo? Entonces, si los actos no me salvan, los actos no en sí, entre comillas, no me santifican, pero yo también tengo que cuidar lo que hago, porque si no cuido lo que hago, me transformo en una persona que vive su libertad como un libertinaje. Entonces, ¿cuál es el término medio? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y ahí vamos a ir profundizando. Lo primero que tenemos que tener claro es lo que este llamado a la libertad es de parte de Dios, para que entendamos que el peso de la ley ya no está sobre nosotros. A ver, se lo explico. Se imaginan que nosotros tenemos una deuda, ¿ya? Una deuda bancaria muy grande y no la pagamos y escondemos todos nuestros bienes para no pagar la deuda, pero nos pillan y nos dicen, ya, usted tiene que ir a la cárcel, ¿ya? Pero el juez coloca una fianza y dice, ya, la fianza para que usted salga libre son 100 millones de pesos. Entonces viene una persona y me paga los 100 millones de pesos y dice, ya, ¿sabes qué, Andrés? Yo voy a pagar tu fianza para que puedas seguir adelante, para que puedas seguir haciendo tu vida, ya, queda todo pagado. Y yo llego y me digo, no, pero es que yo me quiero quedar adentro de la cárcel porque yo me siento que no deberías darme los 100 millones de pesos. Págame la fianza, pero yo me voy a quedar unos 5 meses aquí adentro de la cárcel porque mi conciencia me dice que fue muy malo lo que hice. Entonces de repente nosotros queremos agregarle a lo que hizo Cristo algo más. Y no tenemos necesidad de agregarle nada más, porque lo que Cristo hizo es perfecto. Cristo ya nos salvó. Cuando usted rindió su vida a Cristo, cuando usted le pidió perdón a Dios, cuando usted se arrepintió de sus pecados, cuando usted creyó en Jesús como su Salvador, en ese momento usted ha sido perdonado de sus pecados y la ley ya no vale sobre usted. La ley ya no lo alumbra. La ley no lo apunta en el sentido de apuntar, de acusar. La ley ya no nos acusa. Entonces, por eso Pablo está diciendo, ustedes son libres porque la ley ya no los acusa. Porque Cristo ya pagó todo. Entonces de repente, ¿sabes por qué quiero compartir esto? Porque de repente cuando pecamos, nos sentimos muy mal. Bien, está bien que nos sintamos mal. Convicción de pecado. Nos arrepentimos, bien, qué bueno que nos arrepintamos, le pedimos perdón a Dios, súper bien, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y seguimos con nuestra pena, mal. Primero, cuando pecamos, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, nos sentimos mal. Segundo, nos arrepentimos, sí. Tercero, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? Excelente. Cuarto, me gozo
en el perdón de Cristo. No tengo que seguir sintiendo culpa, porque Cristo me ha perdonado, Cristo me ha lavado, Cristo me ha borrado todo mi pecado. Cuando yo le he pedido perdón, entonces yo me gozo y digo, gracias Señor por perdonarme de mis pecados. Gracias Señor por la salvación que me regala. Gracias Señor, y sigo adelante. ¿Se imagina que nosotros arrastráramos todo? No, es que yo fui muy malo, entonces ya para mí yo no voy a poder. No, porque Cristo Jesús borra todo lo que está en el pasado, toda la culpa. Por supuesto que tenemos recuerdo del pasado, tenemos responsabilidad de actos cometidos en el pasado, responsabilidad, pero culpa delante de Dios, no. La ley ya no apunta hacia mi pecado. Por eso podemos tener paz con Dios. Entonces lo primero para vivir el cristianismo es vivir en paz con Dios, disfrutar esa paz, disfrutar del perdón de Dios, disfrute del perdón de Dios, siéntase contento del perdón de Dios, no sienta que tiene que cumplir la ley, no sienta que tiene que hacerlo todo. Y uno dice, entonces ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para no irme para el otro lado? Y ahí pasamos al siguiente punto. Primero, nosotros disfrutar de esta libertad, porque hemos sido llamados a libertad, pero no a libertinaje. Segundo, tenemos que ver cómo nos dice aquí Pablo. Fíjense lo que nos dice en el versículo 13, al final. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose, devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Somos llamados a la libertad del amor. ¿Por qué? Ya no está esta acusación en contra nuestra. Pero ¿cómo yo vivo mi vida en Cristo? ¿Cómo he vivido mi vida como siervo de Dios? Está señalado por Cristo. Tiene señales. Cristo ha puesto señales. Cristo ha puesto una guía para que vivamos nuestra libertad y disfrutemos nuestro cristianismo. La primera que dice, más bien sírvanse unos a otros con amor. Es como un poco contradictorio, porque Pablo dice, han sido llamados a libertad. Y después dice, sírvanse unos a otros. Pero este servicio no tiene que ser un peso. Usted no, cuando trabaja acá en la iglesia, usted no va a trabajar para pagarle a Dios, porque usted no puede pagarle a Dios. Alguien dice, pero es que yo puedo trabajar 700 horas al año y con eso le pago a Dios. No, porque nadie de los que estamos aquí tenemos una gota de sangre de Cristo que nos pertenezca para decirle, te devolvemos la sangre de Cristo. No. Es imposible devolverle algo a Dios. Es imposible querer pagarle con nuestros actos a Dios. Es imposible querer retribuirle a Dios. Nosotros lo obedecemos porque lo amamos. Y servimos porque amamos. Entonces la primera guía para no irme para el otro lado es sírvanse los unos a los otros. Entonces no me sirvo yo no llego corriendo temprano, como la iglesia se llena, a calar el mejor puesto, ese es mi puesto. No llego ¿cuánto se llama? A buscar las cosas para mí. No, cuando termina, ya, amén hermano, pueden irse y corro para tomar las galletas antes que pasen los niños y se las lleven todas. Y saco las galletas que me gusten. No, porque no estoy pensando en mí, estoy pensando en mi hermano. Entonces la primera señal, la primera guía del servicio, de nuestra libertad del amor es, como dijo Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Por favor, vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 nos muestra la guía, la primera guía de este vivir nuestro cristianismo en amor. En Juan capítulo 13, versículo 12, veamos el 4 y 5 también, disculpe, veamos el 4 y 5. Voy a buscar ese, no lo había tomado, no lo había puesto en mi apunte, pero vamos a ver lo que hace Jesús ahí. El 4 y 5
dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Aquí hemos conversado de varias cosas. Hemos conversado que no era muy agradable lavar los pies de la gente que en esa época, porque tenían chala, estaban transpirados, se formaba con el polvo del camino, se formaba algo no muy agradable de lavar. Entonces se les daba la tarea a un esclavo y normalmente era el esclavo más, pelagato, ¿cómo se dirá? No, el esclavo más humilde, más sencillo. El menos insignificante de todos los esclavos, ese tenía que lavar los pies. Entonces como que no era muy agradable que lo hicieran, pero viene y lo hace Jesús. Jesús cuando le dijo a Pedro, prepara todas las cosas para que nos comamos esta cena, nunca le dijo, oye, consíguete a alguien para que lave los pies. Jesús estaba preparando algo. Y normalmente uno tenía que lavar los pies de alguien. Si no tenía esclavo, tenía que ser el dueño de casa. El problema es que no había dueño de casa porque era un lugar que era facilitado. Entonces, el que quisiera más servir a su prójimo tenía que lavar los pies. Pero había una connotación, que el menos insignificante tenía que lavarle los pies al resto. Entonces nadie quería lavar los pies, quizás estaba en la mente, porque era un ritual normal, era un ritual cotidiano, quizás estaba en la mente de todos los discípulos. No, pues ¿cómo yo voy a lavar los pies si yo soy Pedro? Yo creo que debería ser Tomás. Y Tomás debería quizás pensar, no, pues Juan, porque quizás Juan era el más joven. Y así todos tenían una justificación para pensar quién era el que tenía que lavar los pies y nadie lo hizo. ¿Hasta quién lo hizo? Jesús. Jesús le lava los pies a cada uno de sus discípulos. Y fíjense lo que dice después en el versículo 12. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué le está diciendo? Sírvanse. Sírvanse los unos a los otros. No piensen en sus posiciones, no piensen en sus méritos, no. Sírvanse los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el tester para ver mi cristianismo, para poder caminar en mi cristianismo por donde corresponde? Primer tester, primera señal, primera guía es el servicio. El servicio a mi hermano, el servicio a mi prójimo, el servicio a quien Dios ama. El servicio. Entonces, cuando yo estoy enfrentándome a un desafío, yo no estoy mirando, ¿esto es pecado o no esto es pecado? Esto es pecado. Pero que esto no es pecado. Entonces yo no puedo estar pensando porque eso ya no está relacionado con la ley, está relacionado con mi servicio, mi amor a Dios, porque yo amo a Dios, yo sirvo a mi hermano. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios lo transforma en positivo. Dios transforma lo que quizás era marcado por lo negativo, por lo malo que hacíamos, ahora se marca por lo bueno que vamos a hacer. ¿Y qué es lo bueno que vamos a hacer? Vamos a servir a nuestro prójimo. Y esa es la diferencia. Entonces este primer test nos ayuda a saber que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, seguir el ejemplo del servicio. Y hacer el ejemplo del servicio es más difícil. Porque, por ejemplo, yo podría decir aquí, no tengo que faltarle el respeto a nadie acá, entonces yo lo puedo hacer súper bien. Todo el que me mire y se me acerca a mí, lo saludo, no digo ninguna grosería, me comporto correctamente y cumplo. Genial, cumplí, no le falta el respeto a nadie. Pero me dice que tengo que servir a mi prójimo. Y servir a mi prójimo ya implica que yo tengo que hacer un acto hacia mi prójimo. Me implica que yo tengo que pensar en mi prójimo, pensar en lo que mi prójimo necesita, pensar en la necesidad del otro y no pensar tanto en nosotros mismos. Entonces
Jesús toma la enseñanza y la da vuelta en positivo. Ahora no es no hacer cosas, sino es sí hacer cosas. Sí hacer cosas buenas. Acuérdense, la obra que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, el primer test el que me guarda, primero, no el legalismo. Me asalta una duda. La ley me dice que yo no tengo que codiciar. Y porque a Dios no le agrada. Y si yo codicio las zapatillas con caña de mi vecino, que me encantan las zapatillas con caña, por eso algún ejemplo que me guste. Si yo codicio las zapatillas con caña de mi vecino, que son un modelo norteamericano que no hay aquí en Chile, ¿sigue siendo pecado o no sigue siendo pecado? Sí, no, sí, no, sí. Sí, sigue siendo pecado, pero ese pecado no me condena. Sigue siendo pecado porque no es agradable a Dios. Pero lo que sucede es que ese pecado se me revela a mí a través de la palabra de Dios que es pecado y yo puedo arrepentirme. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Antes el pecado era una señal para condenarme. Ahora me condena no, porque Cristo Jesús fue condenado por mí. Cristo Jesús tomó toda condenación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese pecado ahora digo, pero no puedo estar codiciando las zapatillas de mi Señor, perdóname, yo no puedo estar codiciando las zapatillas con caña de mi vecino. ¿Por qué? Porque no te agrada a ti, Señor, y yo quiero vivir agradándote. Yo quiero vivir agradándote porque eres lo más hermoso que ha pasado en mi vida. Señor, perdóname. Yo te doy gracias por las zapatillas que tengo. Te doy gracias por todo lo que tú me das. Te doy gracias porque puedo caminar. Te doy gracias. Entonces se fija en la actitud que es en positivo. Yo no me ando arrepintiendo por la condenación, porque ya no está. Cristo Jesús la tomó. Yo me ando arrepintiendo porque amo a Dios. Porque amo a Dios. Entonces el primer faro era el primer guía, era la guía del servicio, pero está la guía del amor, como recién estaba diciendo. Por favor, vean en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 12 y 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La segunda guía es la guía del amor. ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas? En Gálatas capítulo 15 dice: en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Los cristianos sabemos que amar no es un sentimiento solamente. El sentimiento a veces está, a veces no está. Amar es una decisión. Y lo hemos conversado aquí, pero lo vamos a repasar de nuevo. Por favor, váyase a Corintios 13. 1 Corintios 13. Y nos habla del amor. ¿Saben lo que pasaba en la iglesia? Que estaban los bandos. Y estos bandos estaban luchando. No, es que hay que seguir la ley. Otros, no hay que seguir nada. Yo puedo hacer lo que se me antoja. Y estaban los dos bandos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay bandos? ¿Ustedes saben lo que pasa cuando hay dos bandos? Se andan sacando los ojos, se andan buscando, se andan tirando palabras, se atacan mutuamente. Entonces, Pablo aquí está diciendo, fíjense en el 15, dice: pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaban por destruirse unos a otros. ¿Por qué? Porque yo me estoy preocupando del que está allá y el que está allá se está preocupando de mí y nos estamos preocupando uno del otro y yo estoy hablando mal de él y yo estoy haciendo cosas para dejar mal al otro. Yo sí que soy verdadero cristiano, el que está allá no. Y el otro dice: no, ese es un falso. Y estamos sacándonos los ojos, estamos comiéndonos. Y ese pecado que hay en nosotros, como no hay arrepentimiento, no hay una real búsqueda de Dios, nos puede destruir. Entonces Pablo está diciendo: tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Y saben por qué les cuento esto? Porque en Corintio, en la iglesia de Corintio era lo mismo, pero el tema era distinto, pero era lo mismo. Estaban los que hablaban en lengua y los que no hablaban en lengua. Entonces los que hablaban en lengua andaban como: oh, nosotros somos los espirituales.
Entonces, no, aquí están los dones, estos son los mejores dones y estos son los peores. Entonces también armaron bandos y se tiraban cosas uno a otro y se decían, y Pablo decía, ustedes son como cabros chicos, le decía Pablo. Pero saben que aquí en Corintios 13 les dice algo. Miren, por favor, vamos al 12. Me encanta cómo empieza con el 12. Capítulo 12 de Corintios, los últimos versículos. Aquí le voy a mostrar por qué sabíamos que eran por los bandos de los dones. Porque versículo 29 dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y saltamos al capítulo 13, versículo 1. ¿Cuál es el camino? Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resonante o címbalo que retumbante. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. Si se repartieran todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Está diciendo, tú puedes hacer muchas cosas, tú puedes tener muchas obras, tú puedes comportarte muy bien, pero si no tienes amor, no te sirve de nada. El camino más excelente es el camino del amor. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando Pablo? Que Jesús nos mostró, además del faro, de la guía del servicio, nos mostró el faro, la guía del amor. No tenemos necesidad de estar martirizándonos con largas listas de pecados. ¿Se imagina que nosotros empezáramos a hacer, vamos a hacer una lista de todos los pecados que no pueden cometer los hermanos de la iglesia cordillera? Y empezamos a hacer una lista, empezamos con 300, 400, a final de año ya llevamos como 1555, al tercer año ya llevamos como 8000 pecados, entonces todos tienen que aprenderse la lista para saber qué pecado no hacer y cuál no hacer. Pero no es necesario. Porque si queremos servir al prójimo y queremos amar al prójimo, inconscientemente o conscientemente vamos a cumplir cualquier lista. Está la lista del amor, está la guía del amor, está el camino del amor. Entonces ahí en el capítulo 13, en el versículo 4, del versículo 4 de 1 de Corintios, del versículo 4 al 7, hay 15 verbos. Y esos 15 verbos está hablando de 15 acciones, de cuando nosotros amamos decidimos actuar por el prójimo. Son 15 acciones. Y a veces no siento de hacerlo, sí, es verdad. A veces nos sentimos ganas de amar a ciertas personas, pero lo hacemos en obediencia a Dios. Y Dios va a colocar el sentimiento. Dios nos llena con el sentimiento. Pero nuestra obediencia está en el camino del amor. Y este camino es el que marca la dirección correcta y lo que da la libertad. Hermanos, el camino de Cristo es libertad. Libertad para amar, libertad para servir. ¿Usted cómo ama a su prójimo? ¿Usted tiene libertad? ¿Mis hermanos acá van a amar al prójimo como lo aman ustedes? No. Ustedes tienen libertad de amar al prójimo. ¿Ustedes van a servir al prójimo como los hermanos de esta fila? No. Ustedes tienen libertad para servir al prójimo. Los dones que tienen ustedes, mis hermanos, son los distintos de los dones de nuestros hermanos de al lado. Tienen libertad. Tienen libertad. Tienen libertad para vivir a Cristo con amor, con servicio, pero con creatividad. Y yo no me mido con uno con el otro. Yo digo, él hace eso y yo hago esto otro y somos... No nos medimos. Porque tenemos libertad. Libertad. Porque si yo amo a Dios, no lo voy a querer ofender. Usted cuando va a hacer un acto y lo medita, y piensa si es la voluntad de Dios, ¿usted podrá descubrir si es la voluntad de Dios o no? ¿Qué piensa usted? ¿Usted se podrá
dar cuenta cuando algo es de la voluntad de Dios o no? ¿Sí? ¿Y por qué no puede hacer? ¿Qué tienen? El Espíritu Santo, menos mal que me dijeron eso. Porque el Espíritu Santo lo conoce, porque conoce al Señor, porque el Espíritu Santo está en ti. Y como el Espíritu Santo está en nosotros, hablamos. Porque eso entonces, eso es lo tercero importante que tenemos que ver, que esta libertad, este llamado es hacerlo en el Espíritu. Continuemos con nuestro pasaje de Gálatas. La última parte del pasaje de Gálatas. Versículo 16 y 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos naturales de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Por qué? Hay una parte en nosotros, que quiere reaccionar de una forma que no le agrada a Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios, que está conectado con nuestro espíritu, quiere agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando a ustedes le han ofendido, ¿a quién le gusta que lo ofendan? ¿A nadie? Ya, qué bueno, son normales. Cuando nos ofenden, dan ganas de... ¿qué se cree? Y se los pasan por todas las cosas por la mente. Si usted es un buen cristiano, se le van a pasar por la mente nomás y nada más, no van a salir por la boca ni por las manos, eso espero. Porque nos vamos a ofender continuamente. Por ejemplo, yo soporto a los hermanos que son de Colo-Colo, pero no les cuenten. Yo soy de Colo-Colo y el otro es de la Chile, pero yo los soporto, los amo igual, pero no son todos perfectos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que todos somos distintos y pensamos distintos. Nos gusta a algunos, nos gusta cierto equipo, a algunos les gusta cocinar de una forma, a algunos les gusta sentarse en ciertas bancas, a otros les gusta, les gusta cierto tipo de comida. Todos tenemos gustos distintos que no están mal ni están bien, pero a veces tenemos forma de hacer las cosas. Está la gente que se enoja y cuando se enoja se va para adentro y no habla. Está la gente que se enoja y saca todo. Está la gente que se enoja y se va. Entonces tenemos forma de expresarnos distinto. Entonces, como nos expresamos distinto, tenemos que aprender a amarnos en nuestra diferencia. Tenemos que aprender a amarnos en lo distinto que Dios nos hizo. Porque, hermanos, todos los que estamos aquí somos pecadores y todos vamos a fallar. Lo importante es que nuestra relación con Dios nos lleve a amarlo, llamar a nuestro prójimo cada día más. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Por el Espíritu. Si no estuviera el Espíritu Santo en nosotros, no le pidan, por ejemplo, si su hijo no es cristiano, no le pidan que sea como un hermano de la iglesia. ¿Cómo le va a pedir? Hoy yo conozco un chico en la iglesia que se porta así, y tú eres un flojo. No, eso es lo peor que puede hacer. Si su hijo no es cristiano, no se puede comportar mejor porque no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que posibilita que nosotros podamos ser transformados, porque es un milagro. Cuando usted perdona y Dios hace una obra en usted a través del perdón y usted bendice a la persona que lo ofendió, usted ora por la persona que lo ofendió. Si usted lo hizo fue por el poder del Espíritu Santo que habita en usted. Si el Espíritu Santo no habita en usted, usted dice, no, si te perdono, es terrible, pesado, pero igual te perdono. Y al final no lo perdonó. Usted hizo algo de labios. Ya voy a perdonar porque el pastor dijo que perdone, pero la próxima, si me hace otra de nuevo. No, eso no es del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo hace una obra en nuestro corazón, nosotros perdonamos. Y cuando perdonamos, si todavía falta, le pedimos ayuda a Dios. Y si todavía falta, le seguimos pidiendo ayuda a Dios. Me acuerdo un pastor que leí un testimonio que estuvo un año pidiéndole al Señor que lo ayudara a perdonar a su colega. Un año. Y creo que después del año recién sintió que lo había perdonado. ¿Y por qué sintió que lo había perdonado? Porque le contaron de su colega y sintió que le dijeron que le había ido, que estaba muy bien, que le estaba yendo súper bien. Y él sintió alegría. Y cuando sintió alegría dijo, wow, lo perdoné. Y no oró más por él.
Porque dijo, ya no oro más por él, porque ya lo perdoné. Entonces, ¿quién posibilita eso? Es el Espíritu Santo. Hay un libro que me encanta a mí, de Corrie ten Boom, que ella se encontró con uno de los guardias del campo de concentración donde mataron a su padre y a su hermana. Y ella sentía rencor tremendo. Pero en obediencia a Dios, ella fue y lo perdonó y lo abrazó. Y cuando tomó la decisión de perdonarlo, de abrazarlo y de entregarle, ella pudo sentir la paz del Señor. Y produjo un avivamiento en el lugar donde ella estaba. Pero ella no lo pudo hacer en su fuerza. En nuestras fuerzas no podemos, porque somos orgullosos, somos soberbios, queremos que nadie nos pase a llevar, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero sí el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Por eso lo dice Pablo, versículo 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos naturales pecaminosos. Cuando usted siente un deseo pecaminoso, pídale al Señor, Señor, ayúdame, no quiero hacer eso, te ofende a ti, y tú eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, Señor, ayúdame. Que tu Espíritu Santo me dé la fuerza para vencer, para quedarme callado, para entregar amor, para servir. Que tu Espíritu Santo lo haga. Yo me aprovechaba mucho de mi papá. Mi papá trabajaba todo el día, se levantaba muy temprano. Yo cuando llegaba en la noche, él me corría a servir. Y yo decía, pero ¿por qué no les dice a mis hermanas que me sirvan? ¿Por qué me sirve? Yo no decía, oh, mi papito trabajó mucho, voy a servirme yo. Y decía, pero ¿por qué lo hace? Si él está cansado, está más cansado que todos nosotros. ¿Por qué se levanta de donde está descansando? Se levanta y nos sirve. Eso fue cuando se hizo cristiano, antes no lo hacía. Es porque el Espíritu Santo te va a dar una fuerza para amar y una fuerza para servir, donde el centro ya no vamos a ser nosotros. El problema es que cuando nosotros servimos al otro, cuando servimos al diablo, cuando no servimos a Dios, el centro somos nosotros. Cuando servimos a Cristo, el centro de nuestra vida tiene que ser Cristo. Y cuando el centro de nuestra vida es Cristo, podemos servir al prójimo con amor. Entonces Pablo le dice, por favor, vivan por el Espíritu. Vivan, porque hay una lucha interior de querer hacer lo que se me antoja y querer hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer lo que se me antoja, quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí ríndase a Dios, le diga, Señor, yo no puedo, ayúdame. Algún día a usted le van a ofender dentro de la iglesia, sí, estoy seguro. Y si lo ofenden, qué bueno que lo ofendan. ¿Para qué? Para que se ejercite. Cuando se sienta mal, ofendido, vaya a la planta del Señor. Señor, mi hermano me ofendió, Señor, ayúdame, Señor amado, a perdonarlo, porque yo no puedo perdonarlo. ¿Cómo él me va a ofender si él es líder? Él tiene tantos años en la iglesia, ¿cómo me ofendió? Pero usted va delante del Señor y le dice, Señor, perdóname a mí, porque guardo rencor. Y ayúdame a perdonarlo. Y un acto de obediencia, en el nombre de Jesús, Señor, decido perdonarlo. Y ora por él, Señor, bendícelo, prospéralo, cuídalo, protégelo. Va a ser el primer acto de amor. ¿Por qué va a ser un acto de amor? Porque usted va a orar por su enemigo, entre comillas, no el enemigo, sino una persona que se equivocó y lo ofendió. Pero usted al orar está practicando el amor. ¿Por qué? Porque está haciendo un acto a favor de su prójimo, a pesar que lo ofendió. Señor, bendícelo, prospéralo, cuídalo, bendice su vida, ayúdalo, que su familia sea bendecida. Entonces usted está practicando el amor, a pesar que no siente mucho amor en ese momento por él, pero en obediencia lo hace para que Dios haga el milagro. Hermanos, tranquilos. Mi deseo y lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy día es compartir que tenemos que tener paz y disfrutar el ser cristiano.
no significa que vamos a vivir como se nos antoje, no. Existe la posibilidad de vivir una vida sin culpa, porque Cristo Jesús se llevó toda culpa. Existe la posibilidad de vivir una vida donde disfrutamos ser cristianos. Ya no voy a servir las mesas porque el hermano encargado me dijo, ya tú tienes que ir a servir las mesas. Pucha, ¿por qué me dijo a mí? No, voy a servir las mesas. Gracias, Señor, porque es un privilegio servirte. Cuando yo estoy sirviendo a mi hermano, te estoy sirviendo a ti. Gracias, Señor, porque tengo la posibilidad de amar. Gracias, Señor, porque tengo la posibilidad de perdonar. Gracias, Señor, porque tengo la posibilidad de ir a la iglesia. Gracias, Señor, porque tú me das para ofrendar. Gracias, Señor, porque puedo leer mi Biblia, porque tengo la oportunidad de leer mi Biblia. Y se transforma todo cuando vivimos nuestro cristianismo en servicio y amor. Porque ya no es un mandato, ya no es una obligación, ya no es una carga, sino es una oportunidad de amar. Y los cristianos todos los días tenemos cientos de posibilidades para amar, pero tenemos que tomar la decisión de dar el paso hacia Dios y dar el paso hacia el prójimo. Si quieren criticar, van a encontrar muchas cosas para criticar, y todas las personas le van a encontrar que criticar. Y saben que lo podemos hacer. Y si lo hacemos, vamos a llenarnos de pecado, pero también nos vamos a llenar de rencor. Nos vamos a llenar de dolor. Nos vamos a llenar de un montón de cosas que no nos van a dejar en paz. Pero si decidimos seguir lo que Cristo nos pide, y a través de la fuerza del Espíritu Santo decidimos servir y amar, nos vamos a llenar del gozo del Señor. Los invito a que sea un desafío. Busque esta semana a alguien a quien amar, a alguien nuevo a quien amar, o a alguien que quizás no le expresa tanto amor. Búsquelo, llámelo. Busque esta semana a alguien a quien servir. No que sea alguien que le devuelva a usted. No, busque a alguien que servir, que sea espontáneo. Busque, porque como dice el Señor, es mucho mejor dar que recibir. Oremos al Señor. Padre,